Yo veo, leo de los millones y millones de dólares y de esto y de aquello, y yo no lo puedo creer. Después están Sí, todos los argentinos en eh, el 50% cagado de hambre. me pasa lo mismo, Rubén. Te escuchaba y digo, pero qué manera de acumular, ¿eh? Para Sí, tener que devolver tanto, ¿no? pero lo peor que renuncia una alta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional porque dice que ella no va a ser cómplice de lo que hizo la Argentina. Sí, sí, bueno. Ahora, eh, en principio, Rubén, quiero adherir a cada una de las palabras de la, de la charla tuya con Hernán Pirch, Ujú. ¿no? Con el director de la URLU. Es importante sumarse a esa marcha del miércoles, ¿no? Eh, y como principio no pensaba referirme a esto, pero como principio de mi columna, me parece importante exponer la preocupación de distintos sectores de la comunidad por la decisión del intendente Abela de sumarse a la fuerza política de Milei y la libertad avanza, ¿no? Estamos en una situación parecida a la que ocurrió con Menem, que terminó en los desastres de la AMI y de la embajada, en una nueva alianza que no solamente está precarizando a médicos, jubilados, personas con discapacidades, minorías, sino que coloca a los argentinos como enemigos de otros pueblos del mundo, asociados a un eje militar que nosotros despreciamos, ¿no? Como es el eje de Estados Unidos, Israel y la OTAN. Un eje militar responsable de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, contra sus ayudas humanitarias, contra los medios de prensa que exponen la brutalidad que está ocurriendo. Bueno, eh, lamentablemente la decisión del intendente Abela, disparatada y decadente, los coloca en esta situación, ¿no? Eh, Mete este problema en el medio de los problemas y de los sufrimientos de las familias de Campana. Ujú. Bueno, dicho esto, me quería referir a un hecho ocurrido el último jueves 11, cuando por primera vez en nuestro territorio los trabajadores precarizados y humillados por Paolo Roca y el grupo Techín recibieron el respaldo de movimientos autoconvocados que incluyeron a barrios populares en lucha, barrios populares inundados, los barrios populares inundados por las obras del Techín, asambleas contra la apropiación empresaria isleña y continental, y organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Este es un hecho nuevo que ocurre en nuestro territorio. Esta confluencia de fuerzas sociales y culturales en un conflicto de los trabajadores. Ujú. Esta gran asamblea del 11-9, bueno, se empieza a conformar como parte de las grandes movilizaciones populares por el agua, por la tierra, que vienen enfrentando en otros lugares de la Argentina la mega minería del cianuro, el extractivismo del glifosato, o los intentos de entregar el agua a la empresa Israel Melcorot. Esto es de una enorme gravedad. Un convenio impulsado por el PJ del Frente para la Victoria y concretado por el Milei, que impone en 12 provincias una administración del agua que incluye en su convenio que toda la información hidrográfica estratégica que hasta ahora era de dominio del Estado Nacional y provincial pasan a pertenecer a la empresa Melcorot, sin derecho a reclamo sobre la misma. Ujú. Así dice, termina el texto, sin derecho a reclamo sobre la misma. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina. Por eso es importante esta reunión
donde trabajadores, docentes, estudiantes, vecinos de barrios y asentamientos impulsamos una ruptura con las viejas prácticas que nos mantenían aislados y empezamos a unificar fuerzas, ¿no? Esto me parece un paso muy importante. Esta unidad de lucha de los trabajadores, de los barrios inundados por Techín, de los que han perdido el derecho humano al agua en todo el distrito de Campana, se ha naturalizado, Rubén, el uso del bidón de agua, que es el agua privatizada, como un hecho más de la vida de Campana, ¿no? Y bueno, así como en otros territorios se inician hechos de convergencia popular, como la caminata de las mujeres en defensa del agua de Pozuelo en la Puna Jujeña, o las caravanas por el agua de Uspallata en Mendoza, o las luchas de la Asamblea de Famatina, acá iniciamos esta confluencia de fuerzas políticas vinculadas al conflicto de los trabajadores con Tenaris Siderca y el Grupo Techín. Bueno, este hecho que ocurrió, que me parece muy importante de resaltar, se combina ahora con otro hecho por ocurrir, que es el encuentro en el Consejo Deliberante el próximo jueves, el jueves 18, para poder ejercer nuestro derecho a la banca abierta, que había sido suspendida en una anterior sesión. Uh-huh. Bueno, yo invito a los clubes de barrio y a todas las fuerzas que acompañamos a los trabajadores de Tenaris a presentarnos al Consejo Deliberante en respaldo de esta apertura de una mesa de trabajo que nos permita discutir las condiciones de la base material del deporte, que son las canchas de fútbol, y el progreso en el deporte de Campana. Un deporte que ha sufrido grandes retrocesos. Imagínate, Rubén, que nosotros tuvimos hasta antes del año 2010, 2009, teníamos el Foro de Deportes del Mercosur activos, teníamos a Morresi como secretario de Deportes, teníamos la idea de transformar la Secretaría de Deportes en un Ministerio de Deportes. Bueno, el deporte ha sufrido una mercantilización y un retroceso, y hoy no tenemos ninguna de las pautas que pueden generar su transformación, como la Confederación de Deportes de Campana, el registro municipal de entrenadores infantiles, con beneficios y reconocimiento por parte del Estado municipal, y una cantidad de pasos que es indispensable que el deporte amateur infantil, que es la mayor red de protección de los niños de Campana, necesita. Uh-huh. Te quiero decir algo. Ese terreno que estaba ocupando ahora el equipo de fútbol hace 4 o 5 años ya fue vendido, ya tiene nuevos propietarios. Sí, esa es una de las versiones, pero hay una intervención que nosotros vamos a explicar más adelante. Todavía no queremos dar ninguna información. Ya hay una intervención del gobierno de la provincia para declarar de interés público ese lugar y avanzar en un proceso de expropiación. Bueno, esto está en marcha. El club no se va a ir de ese lugar. El Club Villanueva va a permanecer en ese lugar. Y esto lo vamos a confirmar permanentemente ante el Poder Político de Campana. Uh-huh. Permanentemente. Nosotros no vamos a estar subordinados a un poder político precarizado, centralizado, dogmático. ¿Cómo el Estado puede expropiar un lugar
donde hay un dueño. A esa parte no entiendo legal. Está bien, lo tendríamos que hablar con Lautaro, con un Rubén, abogado, ¿no? a nosotros como lo trata de impulsar el presidente Milei, al cual adhiere ahora el intendente Abela, se nos ha hecho creer que el principio básico de funcionamiento de la sociedad es el título de propiedad, es la propiedad. Milei lo pone como principio número 1 de todos los pactos. Bueno, esto no es así, esto no es así. Y la prueba la vamos a tener en el Club Villanueva, Suponer que la propiedad registral es el principio de todos los derechos y de todos los valores de una sociedad es propio de Abela y de Milei. Es propio de Abela y de Milei. Bueno, desde la base social vamos a demostrar lo que ya hemos demostrado en otras oportunidades. Ya lo hemos demostrado. Es decir, el título registral no es el único valor de referencia de una comunidad. Para eso están las instituciones del Estado y están las movilizaciones sociales. Sí, pero Raúl. Yo dejo aclarado, discúlpame Rubén, Sí. termino con esto. Dejo aclarado, porque el otro día vos te acordarás de la alocución del concejal Barja Sosa, Sí. llamándome comunista porque nosotros utilizamos las plazas y las rutas para desarrollar nuestros derechos, que esto es parte de la teoría del Estado. Suponer que el Estado es un instrumento de las clases dominantes para hacer lo que se les ocurra, es un error que se corrige desde afuera del Estado. Nunca se ha corregido desde adentro del Estado. Ni la jornada de 8 horas, ni los derechos del trabajador, ni los derechos de la ancianidad, nada se ha resuelto desde adentro del Estado. Se ha resuelto desde afuera del Estado con repercusiones que modificaban las conductas del Estado. Así llegamos al Estado en las condiciones en que está actualmente, ¿no? Donde tenemos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, donde tenemos derechos de las minorías LGTB, donde tenemos una cantidad de derechos que serían imposibles de gestionar desde adentro de las estructuras del Estado. Bien. Ahora digo, ¿no? Ahora vamos a llamarlo Lautaro Ríos para que nos explique un poco más de este conflicto, ¿no? Para aclarar un poco la situación. ¿Sabés por qué te digo, Raúl? Porque ponele, ¿no? Una suposición. Vos tenés 10 hectáreas de campo, ¿sí? Y voy yo y te uso 4 o 5, 2 hectáreas te uso yo, ponele. ¿Y cómo el Estado me lo va a dar si es mío? Rubén, las cuestiones de uso y reparto de la tierra dependen de qué condiciones esté la tierra. Bien. Si vos tenés una tierra productiva, si vos tenés una tierra ocupada, si vos tenés una tierra con actividades desarrollándose, sería una usurpación tomar tu tierra. Pero cuando vos tenés tierras ociosas, cuando tenés tierras desatendidas, que son un peligro para el resto de la comunidad, donde se han producido delitos aberrantes, no podés reclamar en las mismas condiciones que reclama el propietario de una empresa agraria. No es lo mismo. No es lo mismo. Entiendo lo que vos me querés decir. Entiendo. Si las tierras están abandonadas, no hacen uso de esa tierra, alguien la usa y después el Estado se la tendría que estar dando. No, el Estado lo que tiene que hacer, acá se va a producir un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Ni siquiera Lautaro Ríos lo va a poder explicar, porque se va a resolver en el Estado de la provincia de Buenos Aires, y se va a resolver con intervención de la Cámara de Diputados, incluso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá esto excede los trámites legales de una sucesión formal. Acá hubo personas
que dejaron abandonadas sus tierras y un día se les ocurrió un negocio vinculado a los negocios inmobiliarios del municipio, que ha vaciado de tierra de uso deportivo a toda Campana. Tenemos 28 clubes, 28 clubes de Campana vaciados de tierra de uso deportivo, y se presentan algunos sucesores a desarrollar un negocio inmobiliario cuando ya otros están desarrollando una extraordinaria actividad social reconocida por la familia de Villanueva, de todo el barrio Villanueva. Entonces, acá va a haber un conflicto de intereses, naturalmente. Sí, seguro. Vamos a ese conflicto. Seguro. Vamos a enfrentar ese conflicto, ¿sí? Por supuesto. Bueno, bien. Raúl, otro tema que quería charlar con vos, que seguramente estabas escuchando recién. Dame 2 minutos. A mi amiga Moniquita Moni Pérez, dice, ella habrá robado, pero teníamos vida. Anotalo, como el presidente este año se va como rata. Acuérdese, me dice, no, yo no dije nada. Yo dije que Cristina Kirchner tiene que devolver, Cristina y los implicados, algo así como 680 mil millones de la plata del caso de ellos. Yo no hablo ni que está bien ni que está mal, la justicia lo determinó. Y que Milei Milei no va a poder pagar con lo que pasó en el Fondo Monetario Internacional ahora, lo que dice un funcionaria que se va por este acuerdo que hizo la Argentina, vamos a estar en graves problemas. La Argentina, los argentinos siempre estamos en grave problema, y yo me parece que aquel que afana tiene que devolverla la guita, indudablemente. La justicia dijo eso, que Cristina tiene que devolverla. Por eso Cristina y todos los secuaces, ¿no?, que hay detrás de eso. Yo no hablé de Cristina en ningún momento hasta que la justicia no dijo. La justicia y la Cámara, y la Suprema Corte de Justicia dijo que era culpable. Ahora podemos decir, uno no se puede adelantar a los acontecimientos. Y yo no veo mal que devuelvan la plata. ¿Vos qué decís, Raúl? Primero no escuché quién había mandado. ¿Mónica? Mónica, sí. Bueno, primero me afecto con Mónica. Lo que hay que comprender es que acá la recuperación de la democracia vino acompañada de la devastación del Estado, del plan Monsanto, de la expulsión de trabajadores campesinos de sus tierras. La promotora de la expansión de Monsanto fue Cristina Fernández, no Néstor Kirchner, fue Cristina Fernández. Se instauró un régimen neocolonial, enfermedades emergentes, las enfermedades del glifosato, que están padeciendo ciudadanos de Campana. No es solamente yo no hago mayor hincapié en algo que ya probó la justicia, que es la acumulación de plata que tienen que devolver, ¿no? Ahora, evidentemente, querer suplantar a este régimen miserable y destructivo de Milei por regímenes que han tenido graves consecuencias sobre la población, tampoco es ningún negocio, tampoco es ningún negocio. No nos olvidemos que al puerto de Fruto, al potrero de las burras, a la cuenca del Arroyo de la Cruz, no las entregó Milei, las entregó el PJ y el Frente para la Victoria, respaldadas en el último momento por el PRO Cambiemos. Es decir, había fuerzas que destruyeron estratégicamente a Campana. Bien. La pérdida del territorio costero no ocurrió en los últimos 3 años. Entonces, me parece importante revalorizar un poco las estrategias, ver cuáles son los proyectos nuevos que se van a incorporar. No olvidemos, Rubén, que el corte de la libre navegación del Arroyo de la Cruz lo dispuso, lo planificó María Eugenia Vidal y lo concretó el gobernador Kicillof hace un año. No olvidemos eso. Perfecto. El corte de la libre navegación del Arroyo de la Cruz, que prácticamente condena a la muerte a una empresa de Campana. Y afecta a los pescadores del Paraná, a las actividades recreativas, etcétera. Fue elaborado el proyecto durante el periodo de María Eugenia Vidal
y concretado por el gobernador Kicillof. Bien. Bien, Raulito. Ahora cortamos y te voy a llamar por teléfono porque tengo que comentarte algo que fuera del ámbito de la radio, algo para que tengas en cuenta. Para que anotes en tu. Para que, para que anotes en tu haber. Sí, tengo ya el listado de enemigos preparado. No, pero cuando yo te dé una información que te voy a pasar ahora, que por supuesto va a morir entre vos y yo, por eso, viste, cuando somos dos nadie más sabe, no podemos decir fue fulano o mengano, te vas a agarrar, no sé si vas te vas a agarrar, te vas a reír, pero bueno, ahí lo vemos. Ahora te llamo. Listo. Buenos días. Abrazo, amigo. Gracias. Raúl.